vamos a hacer es escuchar. Entonces, la clase tiene que ver sobre intoxicaciones por neurotropos o psicotropos. Neurotropo o psicotropo significa pues afinidad por el sistema nervioso central, es decir, tiene que ver con la farmacodinámica, ¿sí? Es decir, lo que la sustancia o el medicamento le hace al cerebro, al sistema nervioso central. Diferente a la farmacocinética, más bien lo que el organismo le hace a la sustancia para en cuanto a su metabolismo o eliminación. Entonces, para esta clase vamos a tratar primero de lo que es sustancias y en segundo lugar lo que es medicamentos. ¿Ya? Bien, para hablar un mismo idioma, ¿no?, necesitamos de utilizar clasificaciones. Entonces existen, para efectos de la salud mental, la psiquiatría, la psicología, dos clasificaciones, ¿no?, más usadas. La clasificación internacional de las enfermedades que edita la Organización Mundial de la Salud, a la cual el Perú, ¿no?, está adscrito, ¿no?, y lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, cuyas siglas son ESM, que edita la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Ya? Para la clase hemos traído los criterios del DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico Estadístico en su quinta edición, ¿sí?, que nosotros utilizamos más, pero para efectos de dar a saber en la hoja sumaria o en historia clínica, tenemos que utilizar la nomenclatura o terminología de la CIE. ¿Entienden eso, no? Porque todavía no hay armonía en cuanto a la nomenclatura. Entonces, cuando ustedes seguramente avanzando en sus años de estudios, no van a discutir, ¿no?, en salud mental o psiquiatría en base al DSM, porque es más utilizado, pero el diagnóstico en sí, en términos de la CIE, tiene que ir en la hoja sumario, ¿no?, o en la diagnóstico. Repito, para hablar un mismo idioma hemos traído los criterios del DSM-5. Entonces tiene que cumplirse criterio A, B y C para hablar de intoxicación por sustancia. ¿Sí? Entonces, el criterio A dice, ¿no?, presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su infección reciente o al contacto. Porque no solamente hay ingestión, también tenemos inhalantes, la misma cocaína, clorhidrato, destipado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero dice síndrome reversible. A diferencia, por ejemplo, de las otras intoxicaciones que se han estudiado, por ejemplo, órgano fosforado, carbamatos, esto es, ¿no?, irreversible, ¿no?, sin regreso. Muy bien. Criterio B: un comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos que se pueden atribuir al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central, es decir, neurotropo, psicotropo. Entonces vamos a ver alteraciones, por ejemplo, trastorno de la coordinación motora, agitación o retraso psicomotor, euforia, ansiedad, belicosidad, humor variable, deterioro cognitivo, juicio alterado, aislamiento social. ¿Ya? En general, porque muchas conductas o comportamientos o cambios psicológicos clínicamente significativos son a veces específicos de una u otra sustancia. ¿Ya? Esto lo vamos a ver. Ahora, dice, ¿no?, estos síntomas. No siempre hay la agitación, sino también hay lo contrario, retraso psicomotor. No siempre hay la euforia que el usuario quiere conseguir. A veces hay la ansiedad. ¿Sí?
o deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo estamos hablando en parte de lo que es atención, concentración, memoria, ¿no? ¿Sí? O juicio alterado, es decir, el juicio crítico, juicio de realidad. Juicio crítico, por ejemplo, ¿no? Una definición es, ¿no?, adelantarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Fíjense, ¿no? Adelantarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Y no todos vamos a tener, ¿no?, esa capacidad, menos cuando estamos por intoxicados. ¿Sí? O otra definición sería, se nos plantean varias situaciones, nuestra capacidad para evaluar dichas situaciones y escoger la mejor opción. ¿Ya? Pero lo más importante, jóvenes, en cuanto a intoxicación, es esto: que estos síntomas aparecen durante o poco después del consumo de la sustancia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver sustancias, de hecho, vamos a tocar no solo lo que es intoxicación, sino lo que es síndrome de abstinencia. ¿Sí? Porque generalmente, cuando vamos a ver una intoxicación, generalmente en emergencia, es ya un paciente dependiente a la sustancia, es adicto a la sustancia, pero que en ese momento amerita una evaluación porque es una intoxicación. ¿Me entienden, no? Por ejemplo, alcohol. Me llaman porque el paciente está intoxicado. Generalmente es un paciente que ya tiene antecedentes de dependencia, adicto al alcohol. Porque si yo me demoro en evaluar, ¿sí? 4 horas después, si yo demoro 4 horas después de la última ingesta, de repente encuentro a mi paciente con el síndrome de abstinencia. ¿Me entiendes, jóvenes? ¿Sí? Entonces, intoxicación es durante, se está una mesa consumiendo, o poco después. Porque si pasan 4 horas, 6 horas, cuidado, ya estamos hablando de síndrome de abstinencia. ¿Listo? Vamos a hablar de ambos términos, pero las preguntas de examen versan sobre lo que es intoxicación. Pero tenemos que prepararnos, ¿no? Por supuesto que pueden ser, ¿no?, un grupo de jóvenes, ¿sí?, de cuarto, quinto de secundaria, que han hecho novillos, o sea, no han ido a la escuela, se han ido al Parque de las Condes, ¿no?, trepado la reja, se han comprado su pisco, ¿no? De ellos, de repente, uno sí tiene problemas o consumo de riesgo de alcohol, pero el resto es primera vez que consumen el alcohol. Entonces, como vamos a tener comportamientos problemáticos, ¿sí?, actos reñidos, dice con la comunidad, llaman pues al serenazgo, ¿sí? Y el serenazgo los lleva a los jóvenes a emergencia, intoxicados, pero primera vez han consumido la sustancia, el alcohol, ¿sí? Entonces, se trata de intoxicación, más no tengo problemas sobre abstinencia. ¿Me entienden? ¿Cierto? Entonces, intoxicación hay para un grupito que solo van a intoxicar. Otro grupito, cuidado, porque ya pasadas unas horas van a entrar al síndrome de abstinencia. Eso es más frecuente, ¿no? Lo que vemos más en emergencia es que ya un paciente adicto, ya es usuario, ¿no? Varias veces lo hemos visto y viene en estado de intoxicación, tengo que tratar la intoxicación. Pero de pronto voy a llegar cuando el paciente ya está en abstinencia, porque la familia demoraba en traerlo. Sí, ya estaba intoxicadito, pero ha pasado ya más de 6 horas. Entonces, cuando llegamos, ya no se una intoxicación. ¿Está bien? Listo. Entonces, no se olviden, durante o poco después. ¿Sí? Ahora, criterio C. Los signos y síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. O sea, estamos aprendiendo ya todo lo que es diagnóstico diferencial. ¿Sí? Diagnóstico diferencial. Y generalmente el DSM, el último criterio es diagnóstico diferencial. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a empezar
de repente con lo más frecuente que vemos en la emergencia. ¿Ya? Hemos hablado ya algo de alcohol, pero es el mismo, ¿no? Intoxicación por alcohol, por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Es decir, el alcohol comparte el cuadro clínico con intoxicación por ansiolíticos. Entonces, por ejemplo, ya es un paciente conocido que desde que lo veo entrar, el primer punto del examen mental es porte, comportamiento, actitud. Entra, ¿no? El caminar, ¿cierto? El vestido, el acicalamiento, ¿no? Ya estoy describiendo. Entonces digo, entra el paciente con descoordinación, con marcha insegura, y cuando lo echo a la camilla, no voy a ver, ¿no?, otros síntomas y signos, pero no hay aliento alcohólico, ¿no? Que es lo primero que uno está intoxicado por alcohol. A ver, no hay. Pero si es un paciente que ya lo he visto ya la semana pasada, no intoxicado o abstinente al alcohol. Entonces, la anamnesis, el interrogatorio, el paciente me dice, ¿no?, doctorcito, hace una semana que no tomo alcohol, pero como mi esposa, mis hijos ya me quieren botar de la casa, he perdido mi trabajo, ¿qué hago acá, doctor? Soy una carga. Me he tomado 40 diazepanes, ¿me entienden? Entonces, se han tomado 40 diazepanes, entonces llega la emergencia, intoxicación por ansiolítico, que comparte el mismo cuadro clínico. ¿Así me entienden? ¿Sí? Por eso el título. Y eso tiene ya su trasunto, pues, fisiológico, ¿no? Fisiopatológico. ¿Por qué? Porque el alcohol, ¿no?, o los ansiolíticos tienen que ver con un neurotransmisor inhibitorio. ¿Sí? ¿Cuál? El ácido gamma aminobutírico, ¿ya? El GABA. O sea, GABA A, GABA B. El alcohol y ansiolíticos actúan ocupando receptores GABA A. ¿Sí? ¿No es cierto? Por eso es que si yo a mi paciente lo estoy viendo bajo intoxicación en ese momento, durante o poquito después de la ingesta, ¿sí?, no le puedo dar pues diazepam venoso, no. Para tranquilizarlo no le puedo dar pues un clonazepam, una alprazolam, no. Porque si no estaría haciendo una sinergia. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el diazepam o benzodiazepinas? Utilizando esa tolerancia cruzada cuando está en abstinencia. Podría decirse que yo voy a utilizar los hipnóticos o sedantes para reemplazar el alcohol, para que no me vaya a la abstinencia, se me quede en intoxicación, ¿ya? ¿Sí? Así me entiende, joder, ¿no es cierto? Me interrumpe si es que no entiendo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Por supuesto, pues, que la ingestión reciente de alcohol, sedante, hipnótico o ansiolítico, porque puede haber estos síntomas si no hay alcohol, ya les he dicho, ¿no? El paciente de 40 diazepanes se les puede haber intoxicado por ansiolítico. Y el nombre es intento de suicidio. Se tomó 40, ¿no? Ahora, 40 diazepanes, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y el comportamiento. A estos síntomas sí son propios ya del alcohol o del ansiolítico, que producen comportamiento sexual inapropiado o agresivo, cambios de humor, juicio alterado. Y estos jóvenes, insisto, durante o poco después, ¿ya? Y en el pequeño C me da un listado de síntomas y signos, en este caso 6, de los cuales necesito uno o más. Parece rígido, pero las clasificaciones nos permiten hablar el mismo idioma. No siempre, ¿no? Porque hay críticos de estas clasificaciones que dicen, muy rígido, ¿cómo es uno o más, no? Pero nos permite, que son clasificaciones que al final permiten conversar.
sobre el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, les decía, ¿no?, que el último criterio es diagnóstico diferencial, porque si ustedes dicen, habla disártrica, descoordinada, marcha insegura, nistagmo, es un problema neurológico, una entidad neurológica, una herramienta neurológica. Pues no es, porque estamos hablando de un reciente de alcohol, la anamnesis, importante, ¿no? Entonces, los signos y síntomas no se pueden atender a otra afección médica y no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental. Eso nos permite todavía utilizar la disquisición o dicotomía, si el término vale, de funcional versus orgánico, ¿ya? Funcional versus orgánico. Todo es orgánico, todo es orgánico. Pero yo tengo que ir después a la emergencia y cerciorarme que mi paciente me lo puedo llevar a la psiquiatría, pero de pronto me lo llevo a psiquiatría porque tomo alcohol y de pronto tiene un hematoma porque le dieron un botellazo en la cabeza. Yo tengo que cerciorarme que no sea un hematoma. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces todavía funcional que pertenece a la psiquiatría, orgánico pertenece a las otras especialidades. Entonces significa que vamos a tratar en grupo, en equipo, ¿sí? Diferentes especialidades, ¿sí? Psiquiatría de clase, ya. Entonces ahora, ya me entienden, jóvenes, ¿por qué les he traído ese manejo de la intoxicación y la abstinencia por alcohol? Han estado intoxicados en la casa y los familiares lo han traído. Viven lejos y llevan 6 horas después al hospital. Entonces, ya me estoy quedando con la abstinencia. ¿Sí? A diferencia del estudiante intoxicado, primera vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Fundamentalmente, cuando estoy en intoxicación o ya en abstinencia, vale la administración de tiamina. ¿Ya? ¿Sí? Entonces arranco con 100 miligramos, después puedo bajarlo a 100, de repente empiezo con inyectarlo intramuscular o intravenoso, para después pasar a la vía oral. ¿Sí? Puede darse multivitamina o gelato. ¿Sí? Pero esto es fundamental, pues, ¿ya? Aprendamos, ¿por qué? Porque entra como etanol, entonces ahí viene lo que es la farmacocinética. Es decir, ese etanol tiene que pasar a acetaldehído, ese acetaldehído debe pasar a acetato, ¿no?, ácido acético y finalmente CO2 y agua. Es la forma como se elimina. Pero hay un porcentaje mínimo, 1%, que se elimina por otras, orina a veces, o se elimina junto con el CO2. Y ese porcentaje mínimo que no se metaboliza servirá para que la autoridad, sospechando que usted está produciendo esto, le haga soplar y le sale positivo, un grado de alcoholemia. ¿Sí? Alcoholemia. ¿Cuánto de alcohol hay? ¿No? ¿Ya? Entonces, la tiamina es fundamental en esa cascada metabólica. ¿Sí? Entonces se gasta grandes cantidades de tiamina, por tanto tengo que reponer, ¿ya? Bien en intoxicación o bien en la abstinencia. La sedación, ¿sí? Porque de pronto ya mi paciente ya viene pues en abstinencia y va a estar en estado de agitación. Entonces, en ese caso, como ya está en abstinencia, sí puedo utilizar benzodiazepinas. Lorazepam, lamentablemente ya no lo tenemos hace 2 o 3 años. Teníamos mejorado, en cambio en otros países vía parenteral intramuscular. No, ahora no tenemos, sí tenemos el diazepam. Entonces se le administra diazepam. ¿Por qué? Porque mi paciente ya está inquieto y yo no quiero que en estado de abstinencia pase a una abstinencia grave. Ahí sí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque de pronto voy a estar frente a un delirium tremens. Jóvenes, delirium, ya que queda en la cabeza, es confusión mental, es alteración del nivel de conciencia. ¿Sí? No van a confundir, ¿no?
con delirio. Yo tengo delirio de persecución, delirio serotípico, delirio de grandiosidad. ¿Sí? No, delirium, ¿ya? Eso ya Honorio Delgado lo hablaba muy bien en su texto, para que no confundan, ¿no? Mejor utilizo la semiología de Karl Jaspers y hablaba de delusión y de delusivo, pero delirio es confusión mental. Y ahora tanto la CIE como el SM utiliza el término delirio. Delirio es lo correcto según Honorio Delgado. Entonces, al delirio tienes confusión mental y ahí va a tener alteraciones en el contenido del pensamiento, me persiguen, ¿no? O escucho voces, o no, el doctor es mi enemigo, se ha disfrazado de médico, viene a matarme, por tanto escapo. Entonces significa que cuando estamos en delirio entremos, ¿no? Mejor la sugestión, una técnica, ¿no? La sugestión mecánica. Por supuesto que es la sugestión farmacológica, pero mejor la sugestión mecánica, no vaya a salir corriendo porque sus enemigos están ahí y confundan la ventana con la puerta. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí se corrige la pérdida de líquido y desequilibrio, porque hay náuseas, vómitos, el paciente alcohólico no estaba alimentándose bien, ¿no? Solo se deja privar el coco, entonces tengo que, ¿no? Corregir, ¿no? Entonces ahí su su cloruro, de pronto su glucosa al 5%, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, fíjense acá, crisis por abstinencia, comienzan casi siempre 24 horas, típicamente son crisis tónico-clónica. ¿Qué significa? Que mi paciente en abstinencia, ¿sí? 24 horas después que dejó de tomar, o sea, abstinencia, ¿no? Perdón. Abstinencia significa que puede convulsionar, pero son convulsiones por abstinencia, o sea, convulsión secundaria. Sí, el neurólogo nos dirá una convulsión o síndrome convulsivo o crisis, ¿no? Comicial, ¿no? Por abstinencia. Pero no confiarse, se ve su diagnóstico diferencial. Puede ser que mi paciente ha sido atropellado y así lo trae. Puede ser que mi paciente se ha caído en la sangre. Puede ser que mi paciente haya tenido una riña. ¿Sí? Cuidado. Y de pronto las convulsiones puedan deberse a un hematoma. Ha ocurrido más de una vez. No se confía, no, es una convulsión por abstinencia. No, revisen por cabeza el cuero cabelludo. No, pregunten, anamnesis, a la familia del paciente. A veces que el paciente viene solito, traído por la policía y se pasa. Está dando problemas en la calle, lo traen. ¿Listo? Entonces, repito, tener muy en cuenta lo que es intoxicación, lo que es abstinencia. Si las preguntas de examen es de intoxicación, pero ya no estamos adelantando a lo que ustedes van a estudiar en sexto año. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Bien, pasamos ahora a la intoxicación por cocaína o anfetamina, es decir, tanto la cocaína como la anfetamina comparten el cuadro clínico, así como el alcohol más ansiolítico comparten, cocaína comparte con anfetamina, ¿ya? Cocaína, ¿no? Es la pasta básica de cocaína, o el clorhidrato, el polvo blanco, ¿no? Puede ser crack, que es el clorhidrato, el polvo que lo han mezclado con carbonato de sodio y lo han hecho así, y como consecuencia una pasta dura, crack. ¿Sí? Entonces, o la anfetamina, últimamente está aumentando en nuestro medio, en nuestra comunidad, el éxtasis, MDMA, siglas, droga de diseño, éxtasis. Es una anfetamina, pero sus efectos más de un alucinógeno. ¿Ya? Entonces comparten, ¿no? Entonces tiene que haber el criterio A: consumo reciente de cocaína o anfetamina, comportamiento problemático, ¿sí? Ya propio de lo que es pues cocaína o anfetamina, ¿sí? Criterio C, fíjense, acá ya tenemos 9 síntomas y signos. Recuerden, el alcohol eran 6, ¿no? Del cual estamos unidos. Acá hay 9 y necesitamos 2 o más. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, fíjense, taquicardia o bradicardia, es decir, que la cocaína o anfetamina puede producir
taquicardia o bradicambio, puede ser aumento de la presión arterial o disminución de la presión arterial. Dilatación pupilar, ¿no? Fíjense, hidriasis, aumento o disminución de la tensión arterial, bien taquicardia o bradicardia. Sudación o escalofríos, náuseas o vómitos, pérdida de peso demostrable, agitación o retraso psicomotor, debilidad muscular, ¿sí? Confusión y crisis comiciales. Estas crisis comiciales, las hemos visto, en abstinencia de alcohol, ¿sí? Las 24 horas de dejar de tomar, no todos los alcoholes van a presentar, pero las 24 horas van a presentar o pueden presentar una crisis comicial o una convulsión. Pero fíjense, en cocaína y infetamina, las crisis comiciales se dan en la intoxicación, de pronto es pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la convulsión por abstinencia o la convulsión en intoxicación por cocaína o anfetamina. ¿No lo han entendido? ¿No? ¿Sí? Es decir, que la crisis comicial, la convulsión en cocaína y anfetamina se da durante su intoxicación, mas no en la abstinencia. Siempre, diagnóstico diferencial, que los síntomas no se deben a la médica ni se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental, ¿no? ¿Sí? Igual, fíjense, el manejo de la intoxicación y abstinencia, ya estoy hablando de la abstinencia por cocaína y anfetamina. El problema es que la abstinencia por cocaína puede darse dentro del mes. En cambio, alcohol, la abstinencia es dentro de los 10 días. Pasan los 10 días, yo ya me quedo tranquilo si este paciente solo consume alcohol. Ya pasó la abstinencia, ya tranquilo. En cambio, con cocaína, en la abstinencia se puede dar los síntomas de abstinencia de acá una semana, 2 semanas, 3 semanas dentro del mes. ¿Ya? Pero como produce taquicardia, les hablé de un trabajo en equipo, el cardiólogo, porque yo no lo voy a usar, ¿no es cierto? Si me lo voy a llevar, ¿no?, para ya tener un tratamiento de rehabilitación, ¿sí?, a psiquiatría, tengo que cerciorarme que mi paciente vaya, ¿no?, estable, hemodinámicamente estable. Entonces, el cardiólogo va a tratar las arritmias ventriculares, ¿no es cierto? ¿Sí? O la hipertensión arterial o la hipotensión arterial, las convulsiones de acetal, pero estas convulsiones dentro de la intoxicación, ¿sí? ¿Ya? Hipertermia, clorpromacina, agitación, psicometrogresión, lo peor, la diálisis resulta adelantito ya. En psiquiatría, ¿no?, diazepam, una benzodiazepina, ya, ¿no? Llega un paciente convulsionando a emergencia, podemos utilizar el diazepam o penitoril, eso ya lo están aprendiendo, ¿no? Pero hipertermia, clorpromacina es un antipsicótico, una alifática, ¿sí? Es una fenodiazina, un grupo de las alifáticas. Entonces ya vayan a aprender. Clorpromacina, antes contábamos con vía parenteral, y esta ahora solamente tableta de 100 miligramos, ¿ya? El haloperidol es un antipsicótico, es una butirofenona. Viene en gotitas, viene en tabletas, viene en inyectable de 5 miligramos, inyectable de 50 miligramos. Lo que ustedes han utilizado, por lo menos hasta ahora, es nuestro medicamento fundamental, es el estado de agitación psicomotriz. Agitación psicomotriz, tanto funcional como orgánica. Ya me lo están entendiendo, ¿sí? Entonces, cuando viene un paciente en agitación psicomotriz, antes que venga el psiquiatra, usted inyectable 5 miligramos, ampollita la de 5 miligramos, porque la de 50 miligramos es potestad de psiquiatra, déjenlo al psiquiatra. Lo que van a utilizar es la ampollita de 5 miligramos, que pueden utilizar cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, no se olviden de haloperidol, eso es lo que van a utilizar ustedes, tanto en la atención primaria como cuando trabajan en el hospital. ¿Ya?
Y la clorpromacina todavía tenemos pentabletina. Y eso se da, por ejemplo, si mi paciente todavía está inquieto con suelo, pero le puedo dar clorpromacina. Si no puede dormir, aprovecho el efecto sedante de la clorpromacina. Una tabletita en noche para que duerma. No es hipnótico, sino estoy aprovechando su efecto sedante. Hipnótico es el término que utilizamos para medicamentos que solo son para dormir. Para dormir. Las benzodiazepinas me ayudan, no son hipnóticos, pero aprovecho su efecto sedante para que duerma. Por ejemplo, las peperas utilizan clonazepam de 2 miligramos, 6 tabletas, 8 miligramos. Y sinergismo con el alcohol. Caramba, a veces les pasa mal, ¿cierto? Ya. Bien, ahora entramos a marihuana. Solita la marihuana compara, no con otros. No compara, solita. ¿Sí? La analiza aquí, ¿no es cierto? Entonces, la anamnesis era consumo reciente de marihuana. ¿Sí? ¿Sí? Y el comportamiento problemático propio de la intoxicación por marihuana. Que muchos de estos síntomas también los vemos en alcohol o cocaína. ¿Sí? El problema no es tan simple a veces porque mi paciente alcohólico también es dependiente a marihuana o también es dependiente a cocaína. ¿Sí? Entonces, adicción a múltiples sustancias. ¿Sí? Cuando dos o más. ¿No? Aquí nos dan 4 nomás, y de cual necesitamos 2, ¿no? Y lo más frecuente es la inyección conjuntival y la taquicardia, y lo que vemos más la inyección conjuntival, ¿no? Estoy viendo con los ojos rojos, ¿sí? Y de frente a la cocina, porque tiene apetito, ¿no? ¿Sí? Claro que ya va avisando, ¿no? Cómo va en el colegio, cómo va su conducta en la casa, ¿no? Hay síntomas observables que nos dicen o nos hacen sospechar que el joven ya, cuidado, está metido en sustancias, ¿no? Drogas, ¿sí? ¿Ya? Y siempre diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. El tratamiento, ¿ya? Pánico agudo. Este término pánico, en este caso lo estamos dando por consumo o intoxicación de la marihuana. ¿Ya? No hemos puesto acá manejo de la intoxicación y abstinencia, ¿no? El DSM-5 ya nos hace saber que hay un cuadro de abstinencia a marihuana que es leve, incluso pasa sin tratamiento, porque en el DSM-4 anterior, estoy hablando, DSM-4 no describía un síndrome de abstinencia. Entonces, en base al conocimiento, a lo que son pues, los estudios, ¿sí? Investigaciones, ya nos hacen saber que la marihuana tiene un síndrome de abstinencia. Entonces, si hay pánico agudo, benzodiazepina, o sea, clonazepam, alprazolam, diazepam. Pero lo que quiero relevar, jóvenes, es que en cuanto a lo funcional, porque esto es tóxico, ¿no es cierto? En cuanto a lo funcional, existe un trastorno de pánico. Ustedes llegan a 6 años y lleven el curso de psiquiatría, van a leer trastorno de ansiedad. Y un tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico. ¿Ya? Es decir, yo estoy conversando con ustedes y de pronto, caído del cielo, en forma espontánea comienzo a sentir taquicardia, o presión precordial, adormecimiento y ya me llevo infarto. ¿Sí? Eso mismo con marihuana. Pero es el tóxico. Por eso es el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que no se debe a una enfermedad médica o a un trastorno mental. Porque ustedes pueden pensar, si no tienen en cuenta marihuana y les describe solo el pánico del joven, porque el joven no quiere decir la verdad, está al lado de sus padres y sus padres no conocen que su hijo está consumiendo marihuana, entonces ustedes dicen, no, eres un pánico, eres un trastorno, un ataque. ¿Sí? Delirio, y usted ya conoce, o sea, la marihuana da delirio, y cosas de delirio es confusión mental, ya lo conocemos, no se va a olvidar nunca, ¿no? Alteración a nivel de conciencia. Y es frecuente, joder. Ustedes en sus prácticas ahora van a ver, por ejemplo, un paciente de tercera edad en medicina, en traumatología, que llega ahí por un problema médico, pero nos hace un delirio, ¡pum!
está confuso, ¿sí? Está bien un ratito, otro rato mal, una fluctuación, ¿no? Y sobre todo el síndrome de la puesta del sol se pone peor en la tarde. ¿Ya? Eso es frecuente. Dicen que de la población hospitalizada, un 40% tiene delirium. Entonces el delirium es el síndrome confusional agudo, pero debido a una enfermedad. En este caso estamos hablando del delirium por tóxico, marihuana, ¿ya? Ahora, el flashback es la reexperimentación de los efectos. Por ejemplo, ya mi paciente está libre de la marihuana 3 meses y me llama muy angustiado: doctor, con todas, yo le he dicho que no estoy usando ya, pero me ha venido como que he usado una sobredosis, un mal viaje con marihuana. El flashback, ¿sí? ¿Sí? Es decir, es como que recién ahorita consumir gran cantidad, la reexperimentación de los efectos de la droga. Ese es el flashback. Y como les decía, abstinencia, ¿no? Esta diapositiva tenganla en cuenta presente cuando hablemos de alucinógenos, ¿ya? Hablemos de alucinógenos, ahorita le damos, pero tenganlo presente, ¿ya? Es la diapositiva. Listo. Vamos a los opiáceos. En la literatura, ¿no?, ustedes van a encontrar opiáceo u opioides. Propiamente el opiáceo es la resina, ¿no? La resina que sale de la cápsula de la amapola, la flor, ¿sí? ¿No? Y opioide incluye los naturales y los sintéticos. Es decir, hay ahora, ¿no?, sustancias sintéticas. Y últimamente vemos ya en nuestro medio el fentanilo, ¿sí? ¿No? Es sintética 100 veces, ¿no?, el efecto que la heroína. Entonces, estamos hablando de la morfina que utilizamos para la droga legalmente. La heroína es ilegal, ¿no? El fentanilo, ¿no?, es ilegal. La codeína que utilizamos para los pacientes que tienen tos, para que no tengan, ¿no?, problemas de epistaxis, ¿no? Entonces, hay naturales y sintéticos. Incluso tenemos endógenos, ¿verdad? Yo tengo dolor y tengo pues endorfinas para mantener mi homeostasis, mi equilibrio, ¿no? Actúan y ya disminuyen mi dolor, ¿sí? Entonces, ya saben que es opiáceo u opioide. Y la amapola, la dormidita, ¿no? Entonces, hay comportamientos o cambios psicológicamente significativos propios de los opiáceos o opioides. Y aquí hay miosis. En cocaína era litriasis. El problema se complica, ¿por qué? Porque cuando tenemos una intoxicación grave por opiáceos, puede haber litriasis. Pero cuando yo planteo la pregunta, digo, intoxicación grave por opiáceos, puede encontrarse miosis, litriasis, etc., ¿no? Y acá tenemos 3 síntomas y signos, ¿sí?, de los cuales necesitan uno o más, ¿sí? Por ejemplo, somnolencia o coma, lenguaje farfullante, deterioro de la atención o la memoria, y que tenga esa buena análisis, porque esto lo hemos visto en la intoxicación por alcohol. Entonces, la anamnesis. Muchos pacientes no quieren decir la verdad, pero el informante tampoco sabe, ¿no? Y otra cosa es que alcohol más opiáceos, alcohol más marihuana, alcohol más cocaína. Y siempre diagnóstico y diferenciación. Manejo de la intoxicación y abstinencia de los opiáceos. Ya les he dicho, durante o poco después de intoxicación, horas después, ya se ha atendido a la abstinencia. Entonces, naltrexona es un antagonista opiáceo, ¿no? No podría haber un agonista, ¿no? Aumenta los síntomas y signos, sino un antagonista que tiene poca actividad tipo morfina, es decir, ¿no?, para evitar mi abstinencia le doy naltrexona. Estoy reemplazando, que me permite manejar mejor y evitar la abstinencia. Y lo que es rehabilitación, ¿no?
¿sí? Entonces, no solamente la naltrexona es para lo que es opiáceo, sino también para alcohol, ¿sí? Alcohol, es carito, pero podemos utilizarlo para la dependencia al alcohol, ¿sí? O para mantener la abstinencia al alcohol. ¿Me explico? Una cosa es el síndrome de abstinencia, pero lo que yo quiero para mi paciente es que mantenga la abstinencia durante un año por lo menos, es abstenerse de la sustancia, ¿ya? No confundir. Una cosa es síndrome de abstinencia y otro es abstenerse de la sustancia, que es lo que queremos. Bien, la clonidina, lamentablemente también ha sido retirado del mercado, es utilizada el cardiólogo, ¿ya? El cardiólogo, ¿sí? Para la hipertensión, pero no hay, ¿no? Y nosotros antes lo utilizamos también, ¿no? Para lo que es el alcohol, que también usaba, si buscamos el alcohol, ¿no? Ya no sé. Bien, ahora intoxicación por inhalante, solito, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Las tiranitas, de perrocal, las bolsitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, criterio A, consumo reciente, intencionado, breve exposición a dosis altas de inhalantes volátiles, excluyendo los gases anestésicos y los vasodilatadores de uso medio, es otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos el criterio B, que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Comportamiento, ¿no? O cambios significativamente significativos. Por ejemplo, nuestro joven piranita, beligerante, violencia, apatía, deterioro del juicio, deterioro de la actividad social laboral, que aparecen durante o poco después. ¿Sí? Y aquí más bien necesito 2 síntomas y signos, pero hay un listado de 13 síntomas y signos. Tienen más síntomas y signos. Inhalantes, no se olviden. Es decir, tiene 13 síntomas y signos. ¿Sí? Perdón. Vamos a retroceder. Entonces, necesitamos de ese listado de 13 síntomas y signos 2 de 13 o más, ¿no? Siempre el diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con la intoxicación por inhalantes? El haloperidol, ya les expliqué, ¿no es cierto? La ampollita de haloperidol es de 5 miligramos, pero puede utilizar, ¿no? Sí, 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, ¿no es cierto? O cada 6 horas, de hecho, que puede ser cada hora, 2 horas, cada 2 horas, 6 horas, cada 8, cada 2, depende del cuadro clínico, cómo está su estado de filtración, ¿sí? Hasta que se cae, ¿no? Pero como son niños abandonados generalmente de la calle, entonces tengo que realizar psicoeducación, porque generalmente los niños van a tener más tarde interacción en la personal, sobre todo la disocial, el psicópata, ¿sí? ¿Ya? Entonces, o no solamente el trastorno de una personalidad de tipo antisocial, o puerta abierta para otro tipo de sustancias. ¿Cómo podría serlo la marihuana, ¿no? Puerta abierta para drogas más duras, ¿ah? Bien, ahora entramos a los alucinógenos, ¿no? En nuestro medio un poquito más es la intoxicación por alucinógenos caseros, el San Pedrito, ¿sí? LSD por ahí de vez en cuando, el ácido etílico, el ácido glicémico, por ahí, pero ya menos. Tiempo, años atrás, sí, LSD había bastante, ahora ya no, porque está reemplazado por éxtasis, ¿no? Que tiene efecto alucinógeno, siendo una anfetamina, o sea, la molécula es una anfetamina, ¿no? Entonces, consumo reciente de un alucinógeno, ¿no? El San Pedrito, el Floripondio, etc. ¿Sí? ¿No? Aquí más bien, ojos, ustedes observan bien, aumenta un criterio, porque hasta ahora hemos ido manejando A, B, C, D. ¿Qué criterio aumenta? Este.
En C, cambios perceptivos que tienen lugar en un estado de alerta y vigilia totales que se aparecen durante o poco después del consumo de alucinógenos. Es decir, no hay delirio, o sea, no hay confusión mental, ¿no? El paciente nos puede decir, qué bonito color tiene esa música. Opa, qué bonito color tiene esa música. ¿Sí? Una alteración sensoperceptiva, ¿no? Y de un estado de 7, 2 o más. Y fíjense, dilatación pupilar. En cocaína, dilatación, en opiáceos, dilatación, pero en opiáceo, cuando la situación es grave, intoxicación grave, más bien ahí hay una miosis, ¿no? Perdón, una anfriasis, ¿no? Miosis, intoxicación leve, opiáceos, y cuando es grave es ya, ¿no? Anfriasis, ¿sí? Entonces la pregunta puede ser de examen. Entonces, dilatación pupilar es cocaína, dilatación pupilar alucinógeno, dilatación pupilar en intoxicación grave por opiáceos. ¿Listo? Pero el diagnóstico diferencial, porque muchos de estos síntomas corresponden a alguna enfermedad médica. ¿Sí? Y piensas, un problema neurológico tiene taquicardia, tiene palpitaciones, visión borrosa, temblores, incoordinación. Pues muchos síntomas los tiene también intoxicación por alcohol. ¿Sí? Entonces, la anamnesis, pues, no se puede escapar que se pregunte, ¿y qué está haciendo? El joven a veces no quiere decir, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije graben esa diapositiva de marihuana? ¿Sí? Igualito, ¿no? Pánico, el delirio, el flashback, ¿sí? Pero la marihuana tiene síndrome de abstinencia y los alucinógenos no producen síndrome de abstinencia. ¿Listo? ¿Ya? Estamos hablando de intoxicación, por tanto, por ahí la preguntita, ¿no? ¿Sí? Entonces, los alucinógenos no tienen síndrome de abstinencia, pero comparten los síntomas y signos de intoxicación con marihuana. Bien, hasta ahí jóvenes sustancias. ¿Sí? Ahora, el problema es que cuando ustedes revisan su literatura no van a encontrar neurotropos, psicotropos, más la literatura habla de sustancias, ¿no? Sustancias psicoactivas o sustancias psicotropas, pero sustancias. Bien, muchos de nuestros pacientes con depresión, hemos traído lo más frecuente porque tenemos una referencia, por más psicoeducación, por más información a la familia, que ellos deben supervisar el tratamiento, que ellos deben tener la medicación a buen recaudo, pero mi paciente que en la mañana recibió el diagnóstico de depresión y le hemos dado antidepresivos con esas recomendaciones, llega en la noche intoxicado porque se tomó las 30 tabletas que nosotros le dimos como antidepresivo. ¿Sí? Dentro de sí. Entonces, estamos hablando todavía de los antidepresivos tricíclicos que ya no se usan mucho. ¿Sí? La mitriptilina, clomipramina. La mitriptilina no todavía se utiliza para las fibromialgias como hipnótico. ¿Cómo es eso? Sí, la mitriptilina es un tricíclico, pero prácticamente es un dual, es decir, actúa sobre serotonina y actúa sobre noradrenalina. Entonces todavía lo utilizamos para las fibromialgias, es decir, analgésico, hipnótico para dormir, es antidepresivo, pero muy anticolinérgico, ¿no? Síntomas y signos tipo atropía, puede ser retención de orina, estreñimiento, paralítico. Entonces, si se va a intoxicar, puede haber pues, ¿no? problemas, ¿no? La clomipramina, igual, la clomipramina lo utilizamos todavía combinando con otros antidepresivos, sobre todo en tóxicas, todos los antidepresivos. No es de primera línea, pero lo estamos trayendo porque todavía se utiliza. Entonces, estos tricíclicos nos van a dar una toxicidad
leve a moderada y una toxicidad grave, ¿no? Si hablamos solo de antidepresivos, como también les dije yo en los criterios donde dice que es un síndrome reversible, el problema es cuando nuestro paciente quiere autoeliminarse, no solamente va a hacer uso de lo que está tomando, sino va a buscar las mesas de noche, entonces va a mezclar con analgésicos, antibióticos, antidiabéticos que utilizan otros miembros de la familia, entonces la cosa ya no viene muy clara, ¿no? Pero se tiene que actuar en equipo, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes escuchan, no se ha tomado amitriptilina 30, clomipramina 40, más allá, porque puede haber un coma, depresión respiratoria, arritmia cardíaca, hipotensión, convulsiones, ¿sí? ¿No? En intoxicación, convulsiones. ¿Dónde hemos visto convulsiones? ¿En qué intoxicación? Por cocaína, ¿cierto? Porque la convulsión de alcohol es en el estado de abstinencia. ¿Qué hacer? Ustedes ya conocen el ABC, ¿cierto? ¿Sí? O sea, lo que significa las vías respiratorias, respiración, la circulación, ¿sí? Entonces, queremos evitar el coma, queremos evitar las convulsiones. Entonces, trabajamos con el cardiólogo, ¿sí? Una vez que ya mi paciente intoxicado, porque aquello matarse, yo quiero llevarlo a, ¿no?, psiquiatría para iniciar un tratamiento de rehabilitación, ¿sí? El tratamiento de rehabilitación es desintoxicar, un estudio somático de otras complicaciones, un estudio psicológico, una teoría de test psicológico, no, y una medicación. Entonces eso ya pertenece a lo que es conducta suicida. Y la conducta suicida viene desde los gestos, ¿no? Entonces, algo histriónico esto, ¿no? Intento de suicidio, ¿sí? Y ya podemos hablar de intento o suicidio consumado, suicidio civil, no hay retroceso, ¿sí? Pero mayormente vamos a ver ideación suicida. Pues esa conducta suicida abarca desde lo que es ideación hasta suicidio consumado. Depende, jóvenes, de la clasificación de la literatura que reciben, porque por ahí pueden hablar de suicidio crónico, es decir, el paciente diabético que no cumple con las indicaciones, el alcohólico que sigue tomando nefrosopatía, se está matando ya poco, ¿sí? Va a depender de la literatura. ¿Ya? Entonces acá necesitamos la participación del equipo, sobre todo de cardiólogo. Bien, ahora, ¿cuáles son los antidepresivos que últimamente usamos más? Porque tienen menos efectividad, ¿sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y ustedes han escuchado fluoxetina, serotonina, paroxetina, citalopram, glucosamina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son los que utilizamos ahora, más, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a una intoxicación, por supuesto que tenemos que saber, ¿no?, que se ha tomado estos antidepresivos y la cantidad, ¿no? Generalmente los padres llevan los blisters vacíos. Entonces, taquicardia, mareo, náuseas, vómitos, fatiga, aplicación de dolor. ¿Ya? Es raro que aparezcan convulsiones, y sí lo hemos visto en especialización por los antidepresivos cíclicos. ¿Ya? El problema es que puede haber fallecimiento. El proceso de reversir es que, ¿sí?, hay múltiples fármacos, se han mezclado con todo, ¿sí? Entonces, solito no creo que lleva a la muerte. El problema es cuando se mezcla. Ahí buscan, puede todo, ¿no? Entonces, en sobredosis, el citalopram puede observar cambios en el electrocardiograma, ¿no? Puede haber taquicardia sinusal, ensanchamiento del segmento QRS o prolongación del segmento QT. Entonces también el cardiólogo, ¿no? El síndrome serotoninérgico, ¿no es cierto? Porque son inhibidores selectivos de la recaptación, entonces aumenta la serotonina, ¿sí? Y les puede provocar una serie de síntomas. Eso se llama el síndrome serotoninérgico. Entonces nos da varios síntomas, de los cuales necesitamos tres, ¿no?
Si tiene, por ejemplo, estado mental alterado, hiperreflexia, agitación, ya es un síndrome seguro. O tiene mioclonía, diaforia, ya es un síndrome. Por supuesto, el antecedente, perdón, antidepresivos, inhibidores selectivos de la relación. Entonces siempre, ¿no? El ADC, ¿no es cierto? Las convulsiones o el QRS, eso ya es el manejo del cardiólogo, ¿sí? ¿Listo? Muy bien, Jorge. Entonces rápidamente les he hecho llegar lo que es intoxicación por sustancias y lo que es intoxicación por medicamentos, ¿ya? Las preguntas vienen solo de la parte de intoxicación, pero ya ustedes ya conocen lo que es intoxicación abstinente, ¿sí? Porque lo que van a ver más ya son los estados de abstinencia. Lo que van son las sobredosis por antidepresivos. Por supuesto que hay otros síndromes, pero es lo más frecuente que tenemos en inteligencia social, ¿ya? Muy bien. Preguntas. ¿Puede haber intoxicación por sobredosis de sertralina? Claro, es lo que estamos hablando. Pero es que la sertralina tiene el efecto de mantenerse despiertos en los pacientes. No, puede llegar al coma, puede llegar a convulsiones, ¿no? O sea, cuando usted nos habla de sertralina, la sertralina es un antidepresivo inhibidor selectivo de la absorción de serotonina y puede llegar al síndrome serotoninero, ¿sí? Entonces no se olvide que la sertralina es un inhibidor selectivo de la absorción de serotonina. A ver, a nivel mundial, ¿cuál es el producto o cuál es el antidepresivo que nos venga? Es citalopram. Es el citalopram que se ha modificado, es un enantiómero racémico, es citalopram. Y en segundo lugar en ventas a nivel mundial, sertralina. ¿Sí? Y la sertralina, como la fluoxetina, la disponemos en el MINSA, en el Sistema Integral de Salud, o sea, tenemos ahí. Entonces, puede ser que mi paciente que le hemos indicado sertralina venga la noche intoxicado por sertralina. Hubo descuido de parte de la familia y se tomó las 30, porque generalmente la recetamos con mes, 30, una por día, a veces 2 por día, depende de ello. Entonces, no olvidemos eso. Por ejemplo, escuché sobre la intoxicación por alcohol etílico. ¿Cuál es el tratamiento? No, eso ya otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Sí, ese es ya un manejo de un equipo, no tanto ya de psiquiatra, porque lo primero que es una alteración del nervio óptico. Puede marcar eso. Una consulta, entonces hay intoxicación por agentes alucinógenos, ¿se da un síndrome que es similar a la sinestesia? Claro, justamente es una transposición perceptual sensorial. Por eso le decía, que bueno que hace la pregunta, qué bonito color tiene la música. ¿Cómo es eso, no? Pero con sensorio claro, ¿ah? O sea, yo puedo conversar con el paciente. Y de repente lo que busca es eso, ¿no? Caramba, esa sensación. ¿Y el tratamiento con esquetaminas tendría alguna mejora en comparación con el tratamiento con los ISRs? Claro, es una alternativa, pero eso ya, cuando no me responde al tratamiento convencional, ¿no? Sí, es una anestesia, pero que utilizar, ¿no? Porque muchas veces, según lo que están leyendo, cuando están tratando de los pacientes con depresión, tienen sus sobredosis, es porque no les hace efecto rápido. Entonces ellos esperan que toman las pastillas, pero las pastillas les dan tratado. O sea, piensan que se toma mucho y por eso se da la sobredosis. Entonces también se contamina, como es intranasal. Claro, pero la anfetamina intranasal la utilizamos después. O sea, cuando ya no me responde al tratamiento convencional. Ahora, cuando empezamos con antidepresivos, ojo, hay un tiempo de latencia. De 2 semanas. 2 semanitas. O sea, por 2 semanas, entonces hay que explicar al paciente. Y primero pueden aparecer los efectos secundarios.